Les saludo y agradezco su presencia, ya que somos toda una iglesia en unidad, y le enviamos nuestro afecto a toda la gente que nos ve y que está lejos y que no puede venir por diferentes circunstancias. Agradecemos a Dios este tiempo juntos y el poder analizar su palabra y contemplarla con el Espíritu para que nos alerte y nos despierte de todas las cosas que tiene para nosotros. Vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí. Te pido, Señor, que les protejas, les fortalezcas, les inspires, les guíes, les proveas y les llenes con tu amor. Bendito eres, Señor, por las cosas que nos das y por lo que no nos das. Bendito eres, Señor, porque algún día nos llamaste y nos cambiaste la vida. Gracias, Padre, porque podemos tener una perspectiva diferente, ya que nos has cambiado el corazón. Bendícenos, Padre, y bendice a todos los que escuchen este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando de Jesucristo en diferentes maneras. El día de hoy vamos a seguir haciéndolo, pero el tema es milagros o no milagros. ¿Ustedes creen en milagros? Fíjense que hay muchos creyentes que pues sí creen en Dios, pero no creen en milagros. ¿Crees tú en intervenciones sobrenaturales? Porque un milagro va a involucrar a Dios. O sea, intervenciones divinas. ¿Está en tu creencia que Dios a veces, para sus propósitos, suspende las leyes naturales, modificando, por así decir, las leyes del cosmos o suprimiéndolas por un rato, doblando el arco histórico y creando un evento inesperado e inexplicable? ¿Crees tú en milagros divinos? No estamos hablando de magia, ni de abracadabra, ni de hocus pocus. No estamos hablando de nada de esas cosas, sino hechos ordenados por Dios, determinados por Él, dirigidos por Él, hechos sobrenaturales que son buenos. No estamos hablando de suerte, aunque sabemos que Él controla la suerte y la pone en el regazo de quien quiere, de acuerdo a lo que dice la palabra. Ni hablamos de buena fortuna. No estamos hablando de pelotas que saltan solas hacia ti, ni dados dirigidos y cargados que siempre salen en 7, o alguna conjunción de estrellas como las que te anuncian a menudo que hoy es tu día y vas a hacer no sé cuántas cosas. Estamos hablando de milagros que te dejan el ojo abierto, la quijada caída, y que desafían la ciencia, procurando, por así decir, avivando la fe y tocando el corazón. Eventos honrados por Dios que ningún profesor o predicador físico o alguien más pudiera explicar. ¿Creemos en milagros? Creo que una respuesta generalizada sería que sí queremos. Sí queremos. ¿O no? Bueno, una cosa es querer, y otra cosa es verdaderamente creer, en serio, ¿eh? O sea, que tú estás en una situación totalmente inesperada, desconcertada, y que un milagro acontezca, porque sabes que Dios va a intervenir. ¿Crees así? Bueno, déjame decirte que alguien que tenga cáncer, de esos cánceres que hoy están de moda, terminales, recurrentes, horrendos, ¿no esperaría un milagro? Definitivamente creo que sí. ¿O qué tal un papá desempleado? Quisiera uno. O la mamá del obstinado muchacho que no aprende y sigue en las drogas una y otra vez. ¿No quisiera un milagro que lo cambiara?
De esos milagros hemos visto muchos, ya que hay muchos muchachos obstinados dirigidos a las malas costumbres. O el que siembra, un granjero que espera la lluvia en tiempos de sequía. Su cosecha también espera. O un médico del Seguro Social aquí de la zona, cansado y con pacientes graves y algunos terminales. ¿No crees que esperaría algún milagro? Uno que otro siquiera. De hecho, todos queremos experimentar uno. Cuando estamos más allá de la esperanza. Queremos una solución que sabemos que no está en nuestra disposición y en nuestro alcance. Deseamos que aparezca alguien que sea benevolente y sin límites, un ser que no sea gobernado por las leyes de la naturaleza, sin trabas o obstáculos de las circunstancias y sin límites en lo concerniente al afecto hacia nosotros. Y solo encontramos uno, Jesucristo, Señor nuestro. ¿Nosotros deseamos un milagro o acaso no? Un milagro que sea soltado de las cosas predecibles y rígidas, como si fuera un tren con vías rígidas que se sale de ahí. Alguien que pudiéramos tocar, medir, alguien que sea tangible, que podamos ver algo real en nuestra existencia que aconteció por medio de su intervención. En una palabra, creo que nuestro deseo ardiente sí es creer en milagros, aunque yo sé que hay muchos que no. Pero también hay algunos que están dudosos y vacilantes con respecto a esto. Titubean. Nos volvemos tal vez cuidadosos y cautos debido al número tremendo de charlatanes y de gente que te quiere vender el aceite milagroso y aceite de víbora que te va a curar para todo. Siempre ha habido eso. Cuando tú empiezas a crecer, crees que nomás en el viejo oeste te vendían aceite de víbora, pero hoy no, hoy también. Está el aceite de víbora por todos lados. Trafican con la fe de mucha gente o con la ignorancia. Y pues la gente se vuelve cauta. ¿Qué sucede si nos entrampan? ¿Qué sucede si nos venden gato por liebre? ¿Qué tal si la promesa del milagro es como el oro de los tontos que brilla y realmente no es oro? Entonces iríamos en camino de la desilusión. Pero de nuevo, ¿qué tal si la promesa de los milagros es verdadera? ¿Qué tal si las historias de milagros en la Biblia tienen credibilidad? ¿Qué tal si los escritores del Evangelio no bromeaban cuando escribieron lo que está escrito en Mateo 4:24? Que dice, las noticias acerca de Jesús se extendieron por toda Siria y la gente traía a él todos los que estaban enfermos, afectados por diversas situaciones y con severos dolores, así como a endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y dice, y él los sanaba. Asimismo, encontramos en Mateo 8:26 que dice, cuando Dios se dirige a sus discípulos, hombres de poca fe, les respondió, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Déjenme decirles que nosotros, como cosa común, cuando tenemos una situación grave, lo primero que tenemos es miedo. Nos entra un temor que genera angustia y a veces desesperación, ansiedad y todos los primos de estas cosas. Tenemos que recordar que Dios dijo, hombres de poca fe,
yo estoy con ustedes. Asimismo en Mateo 20:34 se lee por ahí que dice: Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos, al instante recobraron la vista y lo siguieron. Esto al grupo de ciegos que había por allá. También en Juan 6:19 dice: habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Marcos 6:56 dice: y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaron quedaron sanos. O sea que vemos que versículo tras versículo, historia tras historia, evento tras evento, milagros en tal número fueron hechos en cada una de las ocasiones que de haber sido transcritos todos estos hechos, como dice Juan 21:25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros no cabrían en el mundo entero. O sea que fue selectivo, nada más unas cuantas gentes los que sanó Jesús. No, se ve que sanó a todos los que estaban afligidos de alguna situación o de algún demonio. Entendemos que los milagros de Jesús no fueron ocasionales, sino que sus milagros eran constantes. No eran marginales a la historia que dejó Jesús para nosotros, sino eran esenciales, no periféricos, sino estructurales. O sea, estaban dándole pie a todo lo que Dios quiere dejar de testimonio. Y estaban estas estructuras forjadas sobre la mismísima identidad de Jesús, como hijo de Dios, como enviado de Dios. De hecho, uno de los argumentos más convincentes para la veracidad de Cristo fue la inhabilidad de sus adversarios, que tenía muchos, para condenar sus hechos milagrosos. Aquí hay un ejemplo. ¿Se acuerdan de este tiempo de Pentecostés? Que dice: en un lapso corto de 50 días, después de la resurrección de Jesús, el apóstol Pedro, ahora muy alentado, pero estaba alentado porque el Espíritu Santo ya estaba sobre él. Ya había venido el Espíritu Santo y estaba pleno del Espíritu Santo. Empezó su mensaje a una audiencia de varios miles en el centro de Jerusalén, como dice Hechos 2:22. Y empezó diciéndoles: hombres de Israel, y dice que había varios miles, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret, un hombre probado ante ustedes por Dios por milagros y maravillas y señales que Dios hizo a través de él en medio de ustedes, como ustedes mismos saben. Me gustaría pensar que el pescador, ahora predicador, pausó por un momento esto que estaba diciendo. Después de decir esto, dejó que sus palabras rebotaran por allá en las piedras doradas de Jerusalén, que hicieran eco. Como todos ustedes saben. ¿Pausaría a propósito? Me pregunto. Esperando que solo una persona hablara en contra, protestando. ¿Acaso estaría invitando a la oposición a reaccionar? ¿Que acaso dijeran: esperen un minuto, yo no sé nada que haya hecho Jesús? Todo el mundo en el área que vivía Jesús sabía de Jesús, hablaba de Jesús. La gente que sanó Jesús hablaba de lo que había hecho Jesús por él. Nadie dijo: nosotros no vimos nada, nosotros no testificamos ningún milagro, ni maravilla, ni señales. Pero no hubo nadie
dijo nada. Silencio ante tal acontecimiento de que eran ellos testigos. No hubo ninguna protesta o voz en desacuerdo. Todas las cabezas asentaban. Un murmullo de afirmación en la multitud. Muchas de las gentes que ahí estaban habían visto, no solamente habían visto un milagro, sino que muchos habían sido bendecidos con estos milagros. ¿Podríamos acaso pensar o asumir que algunos de los que estaban en aquella multitud en Jerusalén veían ahora con ojos que alguna vez estaban en la oscuridad? ¿O estaban parados ahí en piernas que alguna vez estaban paralizadas? Alzando algunos sus manos, saludables ahora, pero que antes estaban marcadas con llagas de lepra. Ningún adversario contestó a la arenga de Pedro, porque nadie podía. Una de las razones, evidentemente Dios estaba interactuando con su Santo Espíritu, pero las razones que podemos ver que haya habido 3,000 personas que vinieron, que respondieron al llamado de Pedro, como está escrito en Hechos 2, 38 al 41, no fue porque su sermón fue de lo más elocuente. Pedro no era muy elocuente, sino porque el ministerio de Jesús fue portentoso, fue lleno de poder, lleno de señales, lleno de milagros. Muchos habían experimentado esto y se encontraban en la audiencia. No sabemos cuántos, pero se ve que ha habido muchos casos y estaban ellos dispersos ante esta multitud que oía el mensaje. El día de hoy, ¿estarías tú dispuesto a creer a la idea de milagros hechos por Cristo? Y a creer que Él hizo muchos milagros y que esa es la manifestación de Dios que le dio entrada a su ministerio. Cristo no vino a aparecer de repente como un charlatán, vino en poder. Dios es poder, mis hermanos. Así que un milagro es un trabajo de Dios, hecho por Dios, con un propósito de Él. Los milagros son como palmadas de Dios en tu hombro, cuando más lo necesitas, cuando sientes que nadie te quiere, Dios te pone la mano y dice: yo te quiero, aquí estoy contigo. Son como murmullos de amor susurrados a tu oreja, recordándote a ti y a mí que no estamos solos y que Él aún está al mando. Así que lo que estás pasando o lo que yo paso no es una coincidencia, es absolutamente algo planeado por Él. Y un recordatorio para decirnos que su plan va a ser ejecutado. Los milagros nos recuerdan que hay más en esta vida que lo que nuestro ojo puede percibir. Los milagros son señales otorgadas, dadas para que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo esto tú puedas tener vida en su nombre. Como dice Juan 20, 30, 31, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que en creer en su nombre tengan vida. Definitivamente alabamos a Dios todos los que hemos sido cambiados con su palabra. ¿Crees tú esto? Si tú no crees esto, deberías de cuestionártelo. Sin duda es la intervención del Espíritu Santo que Dios prometió dejar con nosotros, con señales inequívocas, hasta el día de hoy. Cosa que nos deja perplejos a todos,
igual que los dejó así en aquel tiempo a toda la gente que estaba por allá, ya que se comunicaban en su propio idioma, hablando en lenguas. Ya que tanto Pedro como todos los discípulos, los que habían estado en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, que fue el inicio de esta nueva temporada de la iglesia. Aquel día que el Espíritu Santo se posó sobre ellos con lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Así que es la interacción sobrenatural de Dios en el testimonio de Jesús, cumpliendo su promesa del Espíritu Santo hasta el día de hoy. A la hora de estar preparando este mensaje, quiero comentarles que esta palabra de Dios no es una palabra que ya pasó de moda ni que perdió la fuerza. Aquí en esta iglesia en algún tiempo iniciamos un ministerio llevando la película de Jesús, una película basada en el Evangelio de Lucas, muy bien hecha, mostrando la vida y la pasión de Jesús. La llevamos por los lados cercanos, lejanos, inclusive a campamentos de trabajadores de la construcción. En ese tiempo se construía Cabo Real y había como 2,000 trabajadores en las tiendas y se oía que había muy mala práctica de vida por ahí. Bueno, de cualquier manera, a la hora de llevar esta película ante esta audiencia, tenemos como 500 gentes atendiendo, viendo la película de Jesús, y la vida de Jesús pues definitivamente impacta a cualquiera. No le hace que ya la hayas visto 1 o 2 veces, 3 veces, te sigue impactando hasta el alma, porque en diferentes maneras como tú percibas te va a impactar más. En esta manera está toda esta gente que pues, realmente se ve que estaba despegada de Dios, vio la película, se acabó la película y pasamos al frente a hacer un llamado para que se arrepintieran y aceptaran a Jesús, y ante nuestros ojos, casi nos damos de espalda, 300 gentes se pararon. ¿Qué es esto? La evidencia que Jesús es el poder que puede darle vida a los muertos. La evidencia que Jesús puede darte vida nueva a ti con un corazón endurecido, que puede hacer los cambios que necesitas para que despiertes y vengas a la iluminación del Espíritu. Así que, hermanos, estas cosas pues no se quedaron en la historia, estas cosas siguen el día de hoy, ya que la iglesia de Dios está y se sigue acrecentando por su palabra y por el llamado de Dios a todos estos que tiene destinados a creer. Estos cambios en el corazón y en la mente de personas asoladas por pecado, como éramos todos, solo nos pueden mostrar el milagro de la nueva vida. Cada vez que tú compartes y que tienes la oportunidad de ver que alguien viene a vida nueva, tú eres fortalecido, porque estas cosas no las puede hacer un hombre, las tiene que hacer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te es dotada a ti para dársela y ese hombre cree, pues realmente alégrate que hay actividad sobrenatural en ese instante. Alguien muerto va a estar en el reino. Estas cosas son verdaderamente dignas de practicarse. Por eso nos mandaron a llevar el Evangelio. Así que cada vez que alguien recibe a alguien, nos mostramos asombrados de la manera como entendemos nosotros, y ahora ellos empiezan a entender cómo se puede percibir todo nuevo, diferente. Ya que tenemos el espíritu de adopción que está con nosotros y que desde la conversión nos damos cuenta que nos guía el Padre a la gracia santificante que es otorgada a todos los miembros de la familia de nuestro Padre Celestial. Y con eso no quiere decir que dejamos de pecar, hermanos, sino que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo y que empezamos a entender y queremos de manera voluntaria empezar a quitarnos de estas cosas que habitualmente caíamos. Es bueno ser parte de la
familia celestial de Dios, ya que su paz permanece en nuestro corazón. Y evidentemente con su palabra, con los hechos y los milagros, el arrepentimiento y el perdón de los pecados todavía se practican en medio de esta generación que está contra la cultura. Quieren imponer una cultura nueva, una cultura humanista, una cultura hedonista, que no tiene nada que ver con las cosas que Dios enseña, con las cosas que le agradan. Y déjenme decirles que es en el nombre del Redentor que el Espíritu Santo sella la bendición del corazón de cada creyente. Aún hoy son para nosotros las promesas alentadoras y son también para nuestros hijos. Aún hoy las bendiciones se ofrecen a todos los que están lejos de Dios, a los que están cerca y que son religiosos y que no lo conocen. Así que, hermano, necesitas tú acercarte a la vida que hay en Jesucristo, Señor nuestro, porque ahí hay actividad milagrosa, ahí hay fortaleza, ahí hay la materialización antes de que acontezca de una promesa en un cambio fortificante de tu corazón y de tu vida, donde esperas que el reino venga, donde ves que la muerte aquí solamente va a ser un paso, donde ves que perteneces a la iglesia de los vivos del Señor Jesucristo. Ahí es el único lugar donde hay vida verdadera. Así que, si tú necesitas un milagro, espera que Dios lo haga. Ahora, no necesariamente que vaya a hacerse, porque de acuerdo con el plan de Dios, hay veces que necesitas esperar un poco más. Pero Dios sabe exactamente lo que necesitas. Y eso a mí me reconforta. Espero que a ti también. Y que pongas la vida tuya en las manos de Él. Y que no simplemente vivas por las cosas que acontecen y que crees lógicas y recurrentes y habituales, sino que vivas pensando que Dios está actuando de manera completa sobre su creación. A pesar de cómo se ven las cosas, sabemos que a veces decimos, pues es que ¿cómo es posible que tanta cosa pase? Pues estamos en un lugar donde estas cosas pasan, evidentemente. Así que agradezco la protección de Dios sobre cada uno de ustedes, ya que sé que muchos milagros han acontecido sin que siquiera nos demos cuenta. Y nos mantienen en pie y firmes creyendo en Él. Que el Señor te dé la fuerza para que sigas así y que ahondes en tu conocimiento de Él y que si necesitas un milagro consideres que Dios va a hacerlo en el tiempo y forma que Él tiene planeado. Sin duda, Él sigue reinando. Sea bendito, que Dios les guarde. Vamos a cerrar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos que tú nos has enseñado esta otra parte que no conocíamos. Que nuestra naturaleza muchas veces se resiste a creer. Es el mundo espiritual del cual tú eres el rey. Nuestro espíritu que antes estaba muerto, ahora se regocija con tu presencia. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista, con un corazón cambiado, que ya es un milagro, con una esperanza fortalecida y alentada por el Espíritu Santo para que tú estés con nosotros. Y te doy gracias, Señor, por las muestras y señales prodigiosas que tú has hecho y que tienes y que das y continúas haciéndolo. Gracias por ser nuestro Dios y te pido por los que nos ven, que no conocen tu palabra, que no conocen tu persona, tu amor y tu entrega por nosotros, que les muevas el corazón y les llames para que abracen a Cristo con todo su corazón. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí, que tú has pasado por muchas cosas para que podamos nosotros estar aquí y tu amor manifiesto por cada uno nos deja simplemente sin palabras, con mucho aliento, porque sabemos que nos reconfortas. Guárdanos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.